Vamos a hablar hoy entonces de un tema que es la consistencia y plasticidad de los suelos. Y hay que tener en cuenta que la consistencia y plasticidad, cuando hablamos de consistencia y plasticidad de los suelos, esta es una propiedad inherente a suelos finos. Eso es algo que es importante tener claro. O sea, hablamos de consistencia y plasticidad en el caso de suelos finos. O sea, que cuando hablamos de suelos finos, estamos hablando de limos y arcillas. Y básicamente la consistencia, hablamos de consistencia de un suelo, para referirnos a la mayor o menor facilidad con que el material puede fluir, romperse o deformarse según el estado de consistencia en el que se encuentre. Vamos a colocarle aquí facilidad. Vamos a consistencia para referirnos a la facilidad del suelo a fluir romperse o deformarse. Eso es lo que es la consistencia del suelo. La mayor o menor facilidad del suelo a fluir, romperse o deformarse. Y en ese orden de ideas, entonces hablamos de estados de consistencia. Líquido, para referirnos a un estado en el que el suelo se comporta como un fluido viscoso. O si el suelo no está con tanta agua, puede estar en un estado de consistencia plástico. En este, el suelo se deforma sin romperse, ni presentar cambios apreciables de volumen. Pero resulta que si está más seco, entonces él pasa a otro estado de consistencia que se llama semisólido. En este, el suelo se desmorona o se desintegra ante manipulación. Son como particularidades del suelo en cada uno de esos estados.
Y si definitivamente el suelo no tiene agua, sino que está seco, entonces hablamos de un estado de consistencia sólido. En estado de consistencia sólido, el suelo se rompe. Se rompe ante manipulación. Entonces, estos estados de consistencia los puede resumir uno en un gráfico que es una línea recta. Donde vamos a tener contenido de humedad creciente de manera infinita. Vamos aquí en porcentaje hacia la derecha. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Que si el suelo tiene mucha agua, va a estar en un estado de consistencia líquido. Pero si el suelo disminuye el contenido de agua, le va a llegar a un estado de consistencia plástico. Y si él sigue perdiendo agua, va a llegar un momento donde va a estar en un estado de consistencia semisólido. Y si él sigue perdiendo agua, va a pasar a un estado de consistencia que va a ser el sólido. Y este cambio puede ser en las dos direcciones. Es decir, yo puedo tener un suelo muy húmedo y secarse, o puedo tener un suelo seco y irse mojando. Entonces, el estado de consistencia del material va a variar en función de ese contenido de humedad que él tenga. En función de la agua, del agua que tenga, él va a ser más duro o menos duro. O va a ser más duro o va a ser duro o va a ser blando o semiblando. Entonces resulta que cada uno de estos valores de humedad que me marcan la frontera entre cada estado de consistencia es lo que vamos a llamar límites de Atterberg. Y a este valor de humedad que me marca el límite entre el estado líquido y el plástico lo vamos a llamar límite líquido. Al valor de humedad que está entre estos dos estados de consistencia, plástico y semisólido, lo vamos a llamar LP, límite plástico. Y a ese valor de humedad que marca la frontera entre el estado semisólido y el sólido lo vamos a llamar LR, límite de retracción o encogimiento. Y a estos valores de humedad es a los que vamos a llamar límites de Atterberg. LR, ya les vamos a escribir qué es cada cosa, LP y LL. A estos los llamamos límite de Atterberg. Límites de consistencia o límites de Atterberg. Entonces, definamos qué son esos límites de consistencia o límites de Atterberg, que me marcan la frontera entre cada uno de estos estados de consistencia. Profe, qué pena, son los límites, ¿qué? Límites de Atterberg. Aquí límites de consistencia. O también se les conoce como límites de Atterberg. Un ingeniero sueco que los descubrió. Los límites de consistencia o límites de Atterberg son los valores de humedad que marcan la frontera
contenidos de humedad en el suelo, que tienen la frontera entre los estados de consistencia del suelo. Esos son los límites de consistencia o límites de átomo. Es decir, límite líquido, límite plástico y límite de retracción. Entonces vamos a definirlos. Vamos a mejorar acá. Límite líquido vamos a anotar como LL. Y vamos a decir que es contenido de humedad límite entre los estados líquido y plástico. Vamos a dar otra definición acá, que es la que se utiliza para el ensayo. Vamos a decir que es el valor de humedad en el suelo valor de humedad en el suelo al cual, o mejor, valor de humedad en el suelo que al dar o al aplicar $25 golpes en el aparato de casa grande, el suelo se une
en longitud de 25 milímetros. En longitud de 25, no, de 12 milímetros, perdón. $12 milímetros a lo largo de ranura. Ya vamos a entender qué es eso cuando hagamos la explicación del ensayo. Vamos a dejarlo por ahora así y ya lo vamos a entender enseguida. Profe, ¿me podría decir qué dicen luego de 25 golpes Aparato de Casagrande. El suelo se une en longitud de 12 milímetros a lo largo de ranura. Ya vamos a mirar eso ahora enseguida. Límite plástico. Límite plástico lo vamos a anotar como LP. Y vamos a dar igual dos definiciones. Una, contenido de humedad, que marca la frontera entre los estados semisólido y plástico. Y la otra definición, que es la que se basa en el ensayo de laboratorio que uno realiza. Valor de humedad para el cual el suelo se desintegra por manipulación o tras manipulación mejor manipulación consistente en hacer pequeños cilindros, la manipulación consistente en pequeños cilindros con diámetro de 3 milímetros, diámetro aproximado de 3 milímetros. Un diámetro aproximado de 3 milímetros.
Y el límite de retracción, vamos a dejar solo una definición. Valor de humedad que marca el estado límite o de frontera entre los estados sólido y semisólido. No lo voy a escribir aquí para ahorrar espacio. Y entonces estos límites de consistencia se determinan en el laboratorio para un suelo. Determinación del laboratorio. Entonces hay unos procedimientos de laboratorio para uno entrar a determinar el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción. Para un suelo, ¿qué suelo? Para los suelos finos. O sea, esto no lo hacemos para suelos gruesos. Para grasas y arenas no se hace esto. Esto lo hacemos para suelos finos, limos y arcillas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en el laboratorio? Voy a resumirles aquí y les voy a explicar con fotografías. Para determinar el límite líquido, LL. ¿Cómo se hace el procedimiento de laboratorio? ¿Qué es el procedimiento de laboratorio? Entonces, para determinar para hacer el ensayo de límite líquido en el laboratorio, vamos a usar un equipo que se llama cazuela de casa grande o aparato de casa grande. No sé si de pronto en el laboratorio ya les hablaron de eso, si no seguramente lo van a hacer luego. La cazuela de casa grande o el aparato de casa grande simplemente es un recipiente como este, que tiene una copa de bronce fijada mediante un dispositivo a una manivela que permite girar la manivela, y al girar la manivela sube la copa de bronce hasta una altura estándar y cae golpeando libremente contra la base del aparato, que está compuesto por una estructura metálica. Entonces, esto es el aparato de casa grande. Es el que se utiliza para realizar el ensayo. Y el ensayo, entonces, ¿en qué consiste? Tomamos el suelo que queremos estudiar, le adicionamos agua y creamos y constituimos una pasta húmeda. Esa pasta húmeda luego lo que hacemos es que la llevamos y la colocamos en el aparato de casa grande hasta más o menos 2/3 de la capacidad del aparato. Luego enrasamos la superficie y dividimos el suelo en 2 mitades con una herramienta ranuradora. Es una herramienta estándar, se divide el suelo en 2 mitades. Y el ensayo consiste en comenzar a dar manivela, con lo que la cazuela se va a levantar, con lo que la copa se va a levantar, y contar el número de golpes que hay que dar para que este suelo se una al menos en 12 milímetros, en algún lado a lo largo de esta ranura. En alguna parte se une a 12 milímetros. Entonces uno empieza a dar golpes y aquí ya se unió, miren. Entonces cuando se unió, uno para, toma una muestra de suelo de la parte representativa de la parte donde se unió y la llevamos a una tara para determinar contenido de humedad. En eso consiste el ensayo de límite líquido. Entonces, para calcular el valor del límite líquido, lo podemos hacer de 2 métodos. Está el método indirecto, método directo, también conocido como método de la curva de flujo. ¿En qué consiste? En generar un gráfico de dispersión en escala semilog. Vamos a tener valor de humedad
en porcentaje versus el número de golpes n en escala logarítmica. Entonces lo que hacemos es que hacemos el ensayo mínimo 4 veces, 3, 4 veces, y graficamos los puntos. A mayor número de golpes, menor contenido de humedad. Y hago una interpolación lineal gráfica. Trazamos la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos. Y luego aplico la definición, ¿cuál? Que dice que es el valor de humedad para el cual el suelo, al aplicar 25 golpes en el aparato de casa grande, el suelo se une a una longitud de 12 milímetros a lo largo de esa ranura. Entonces, ¿qué hago? Vengo de aquí para n igual 25, proyecto este punto sobre la recta y vengo y hago esta prolongación, y este va a ser el valor del límite líquido. Esta es una manera de hacerlo. Y se conoce como método indirecto o método de la curva de flujo. Entonces este gráfico se llama curva de flujo. Curva de flujo. Profe, ¿qué dice en el subtítulo azulito? Método indirecto o de la curva de flujo. Método indirecto o también se conoce como método de la curva de flujo. Y hay otro método que se conoce como el método directo o simplificado. Método directo o simplificado. Este método lo que establece es que se puede calcular este límite líquido mediante la aplicación de una ecuación que dice que, voy a hacerlo aquí debajo porque no me va a caer la ecuación. Dice que el límite líquido va a ser igual a W sub n por n sobre 25, esto elevado a la 0,121. Y este método es válido para valores de n válido para n entre 20 y 30. Validez del método. Validez del método para el número de golpes entre 20 y 30. ¿Por qué? Porque el autor del método, después de realizar un montón de ensayos, encontró esa correlación. ¿Y qué es W sub n? Valor de humedad para el número de golpes n. O sea que en este método hay que obtener un solo punto por la cazuela de casa grande. Pero ese punto debe estar en este intervalo de golpes. Esa es la manera de determinar el límite líquido.
Pero me repites porfa qué es W sub N. Sí, W sub N, lo voy a escribir acá. Aquí voy a escribir dónde. W sub N es el contenido de humedad para el número de golpes N. O sea, que hay que obtener el ensayo hay que hacerlo mínimo una vez. Y en esa vez que se haga, obtener un número de golpes entre 20 y 30. Con ese valor de humedad, uno va y calcula el límite líquido con esta fórmula. ¿Y cómo se determina el límite plástico? Anotamos LP. Para determinar el límite plástico, entonces hacemos, tomando el suelo húmedo, vamos a usar un vidrio esmerilado, como este, que es un vidrio esmerilado, es un vidrio que ayuda a perder humedad. Entonces, básicamente, en el ensayo, lo que hacemos es manipular una muestra de suelo húmeda y vamos a empezar a manipularla sobre toda la superficie del vidrio, de manera que vaya perdiendo humedad gradualmente, gradual y progresivamente. Entonces, ¿lo que va a hacer? Lo que estamos haciendo es que estamos tomando un suelo con un valor de humedad por aquí y vamos a empezar a manipularlo. Al manipularlo, él va a ir perdiendo humedad gradualmente. Entonces, como si el contenido de humedad del suelo se empieza a correr hacia la izquierda, a empezar a migrar hacia la izquierda. De forma tal que cuando ya él esté con un valor de humedad en este límite, el suelo ya va a dejar de comportarse como un material plástico y va a empezar a comportarse como un material semisólido. O sea, se va a desintegrar o a desmoronar. Entonces, eso es lo que hacemos con el ensayo, empezar a manipular el suelo armando pequeños cilindros con diámetro de 3 milímetros promedio o aproximado. Y lo hago repetidamente hasta que ya llega un momento donde al ir perdiendo humedad, el suelo va a empezar a desmoronarse, a desintegrarse al yo manipularlo manualmente. En ese momento, yo deduzco, bueno, entonces lo que está pasando es que el suelo ya está en este punto, en este valor límite de humedad. O sea, ya está pasando al estado semisólido. Entonces, en ese momento, paro el ensayo y hago lo mismo. Determino valor de humedad. Entonces, miren lo que dice la definición del límite plástico. Valor de humedad para el cual el suelo se desintegra por manipulación en pequeños cilindros con diámetro de 3 milímetros. Entonces aplico la definición del límite plástico. Entonces aquí lo que yo voy a hacer en este es que realizo normalmente 2 ensayos. Normalmente hago mínimo 2 ensayos, es lo que se recomienda. Hacer un ensayo 1, donde cojo un trozo de suelo, lo manipulo, voy a obtener un valor de humedad
W sub 1, o si quieren un valor de límite plástico 1. Luego hago un segundo ensayo. Voy a obtener un segundo valor de humedad, W sub 2. Entonces el límite plástico lo calculo como LP, hago un promedio de los dos. Va a ser igual a W sub 1 más W sub 2 sobre 2. Puedo hacer este promedio, este promedio es viable hacerlo, si solo si los valores de humedad alcanzados son parecidos. Porque si me dan muy distintos, quiere decir que hay algún error en el procedimiento. O así se interpreta pues la diferencia. Cuando en suelos pueden pasar todas esas cosas. El límite de retracción, el procedimiento es mucho más emporoso para determinar, y ese ya pues lo dejo para que se los expliquen en el laboratorio. Digamos que los que uno más utiliza son el LL y el EP, son los más útiles. Entonces este se los dejo como consulta. Entonces esto tiene una enorme importancia en el caso de los suelos finogranulares. Todo este tema de la consistencia y la plasticidad. Siempre que ustedes vean un suelo fino, pensarán, bueno, ¿en qué esta consistencia se encuentra? Siempre habrá que buscar la manera de identificarlo. Por ejemplo, este suelo que ustedes ven en la foto ahí, ¿eso es suelo grueso o suelo fino? ¿Quién me dice? Pues lo mismo, ¿no? Suelo fino. Y a la luz de lo que acabamos de discutir, ¿en qué estado de consistencia se encuentra ese suelo? Sólido. Seco. Eso, sólido, ¿cierto? Sólido porque está seco. Está seco al aire. O sea que está seco al aire quiere decir está seco, entonces está aquí en este intervalo. Digamos que está como por aquí en alguna parte. Está en estado sólido. Al estar en estado de consistencia sólido, ¿qué lo caracteriza? El material, si yo lo manipulo, él se rompe. Si cualquiera va y trata de doblar este material, de sacarle un pedazo, él se va a romper. No se va a dejar manipular ni se va a dejar moldear.